Nacional, Héctor Larios, por tomarnos esta llamada. Le saludamos desde Hermosillo. ¿Se encuentra usted dónde? Buenos días. Sí, buenos días. Ahorita rumbo a la Ciudad de México. ¿Rumbo a la Ciudad de México? ¿De dónde va a la Ciudad de México? De Puerto Vallarta. Ah, bien. No, yo por si acaso usted andaba en Puebla, porque vamos a hablar del tema de Puebla. Así que muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. En la circunstancia en la que se encuentra en este momento Puebla, en la circunstancia en que se encuentra en este momento el Partido Acción Nacional, pues vemos que es un escenario difícil, como fue un escenario difícil y en un ambiente, en unos comicios que fueron criticados por algunos en las pasadas elecciones allá en Puebla. El asunto es complicado. ¿Cómo llegar a acuerdos en el Congreso cuando hay una mayoría de Morena? Y si hay antecedentes de que no ha sido fácil en este tiempo, a partir de que ya llegan al Congreso, no ha sido fácil llegar a acuerdos. Bueno, en primer lugar, hay una ley no escrita, una tradición que tiene más de 30 años, en donde cuando fallece un gobernador o cuando pide licencia, independientemente de quién sea la mayoría en el Congreso, se respeta la voluntad ciudadana de elegir a un partido político específico. Cuando falleció, por ejemplo, Héctor Terán, hace más de 30 años, gobernador de Baja California. Sí, lo mencionábamos hace unos momentos. El PRI tenía mayoría en el Congreso, sí. Y aún así la propuesta de quien se quedara gobernador interino para cerrar el periodo fue del PAN, fue Alejandro González Alcocer. Lo mismo sucedió después en varios estados, ha pasado más de 19 veces esto. Y siempre ha sido así. Lo primero que nos preocupaba es que Morena, que no ha tenido experiencia en ese tipo de temas, respetara esa cuestión. Ellos han manifestado su intención de que sea un resultado por unanimidad, lo cual quiere decir que van a respetar la tradición. Y ahorita estamos en el ejercicio de definir a quién propondremos como gobernador interino. Sabida cuenta que este gobernador interino durará en su cargo máximo unos 10 días, dado que el Congreso del Estado después tiene que nombrar a un gobernador que se quede. Este gobernador interino estará en su cargo un máximo de 6 meses, porque se convocarán elecciones en un plazo no mayor de 3 meses o mayor de 5, en donde se elija el gobernador que terminará el encargo, dado que el fallecimiento se dio en los primeros 2 años de la administración. Sí, serían 10 días los que tienen para elegir al gobierno interino. Para el gobierno interino tiene 10 días, efectivamente. Marta Erika Alonso llega al gobierno con una diferencia de 100,000 votos, de acuerdo con los datos que estamos recordando y recabando en Internet, en unas elecciones que fueron opacadas por un ambiente de violencia, en la que hubo denuncia por parte de Morena de que había alteración de resultados, y se hablaba de denuncias y de que iban a ir a defender los votos en Puebla porque no estaban de acuerdo con los resultados. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de esto y mencionaban que era un gobierno espurio el de Puebla. Y en estas circunstancias, en el caso de que por lo que nos menciona usted, a pesar de que Morena no estuvo de acuerdo con los resultados en Puebla, nos dice que el gobierno que se elija como gobierno interino debe ser entonces alguien de Acción Nacional. ¿No debe de ser ni de Morena ni de alguien apartidista? Es algo que está, como te digo, ya muy probado desde hace más de 30 años y tiene que ver con respetar también la voluntad ciudadana. Confía entonces en que puedan llegar a un acuerdo a pesar de estas circunstancias en las que se dio, en que Morena sí pueda estar apoyándolos. Sí confío en eso. Así ha habido el compromiso ya explícito, pero hay que esperar que sucedan las cosas. Yo te diría que de lo que comentabas, Marta Erika ganó el día de la elección. Las encuestas de salida le daban 3 puntos de ventaja.
Cuando se hizo el primer cómputo le daba más de 120,000 votos de ventaja. Hay que recordar que se hizo un recuento en la Ciudad de México, todas las casillas de todo el estado se volvieron a recontar, tardaron una semana en hacer eso, y volvió a seguir con una ventaja de más de 100,000 votos, de manera que esta es una elección que ciertamente fue multiimpugnada por Morena. Eso no le quita que haya sido una elección que tuvo un resultado muy claro y muy contundente, y que no se modificó independientemente de las quejas y las críticas que hubo. Héctor Larios, al resolver este asunto, al nombrar a un gobierno interino y posteriormente a convocar a elecciones, finalmente se garantiza la parte jurídica, se garantiza la parte legal, pero ¿cómo garantizar la estabilidad política, cómo garantizar gobernabilidad en Puebla? La gobernabilidad se puede garantizar fácilmente, pero es cuestión también de prudencia. De prudencia por parte del presidente de la República. Me parece que con sus continuos denuestos, con descalificar a las personas, lastimarlas con epítetos, pues lo único que genera es una división, rencores de los que se sienten lastimados, y yo creo que el presidente tiene que recapacitar sobre ese asunto y dejar sus dichos que lastiman a la gente sin sentido. Es el presidente de la República, no tiene ningún caso, ningún sentido, ninguna lógica, no lo ha habido en el pasado, un presidente de la República que se dedica incluso a difamar a sus propios contendientes. Eso me parece que no puede permitirse. Si no se da eso, hay que recordar que el único caso en toda la historia del país en donde el presidente de la República desconoció a un gobernador, en toda la historia democrática del país, pues es precisamente el actual presidente, que no reconoció a Marta Erika, aun cuando el tribunal le ratificó el triunfo que ya había tenido. Decía López Obrador ayer que grupos neofascistas son los que buscan responsabilizar al gobierno de México del accidente aéreo. ¿A quién se refería con los grupos neofascistas? Bueno, se refiere a todos los que no piensan como él. La verdad de las cosas es que no es admisible el culpar a nadie, no sabemos ni siquiera si es un accidente o no. Lo que sí exigimos es una investigación que sea creíble. Si el propio gobierno hace una investigación, el resultado absolutamente a nadie lo va a creer. De manera que tiene que ser con organismos internacionales y no podemos adelantar vísperas. Ahora, el ambiente de crispación, independientemente de los resultados o objetivos de la elección, que el propio presidente de la República dijo, aquí esto no es democrático, yo no lo reconozco, yo no voy a ir a Puebla, yo no voy a hablar con la gobernadora, me parece que es totalmente democrático, y eso enardeció los ánimos. Claro que los seguidores de Marta Erika estaban molestos con el presidente y los llevó a sacar estos agravios que no son justificables, pero que en el fondo son originados por el propio presidente de la República. ¿Confía usted en la investigación que pudiera realizarse ahora que se menciona que agentes, personas externas, organismos externos se encargarían pues de la investigación? Si se encargan organismos externos, sí le creería. La verdad de las cosas es que, conociendo al presidente, la manera que a veces nos engaña, si fuera una cosa que exclusivamente se haga aquí, no le tendría ninguna confianza. ¿En quién sí confiaría entonces de los que mencionan? En los organismos internacionales. Porque mencionan Canadá, mencionan como uno de ellos. Hay organismos internacionales de seguridad aeronáutica que tienen siempre mucho interés en investigar todos los accidentes que ocurren en el mundo. ¿Por qué tienen interés? Porque los accidentes pueden deberse a una de tres cosas: a una falla mecánica, a una falla del equipo, a una falla humana de los pilotos, o a una acción externa. Si se trata de una falla de los equipos, les interesa mucho conocerlo para poderla prevenir y evitar accidentes en el futuro. La industria de la aviación es una industria muy, muy segura, porque cada accidente genera muchísimos cambios en todo el sistema que hacen que sean más seguros los aviones. Lo mismo,
si es un error humano, pues tratar de que ese error humano no se vuelva a repetir, cómo facilitar las conductas para que no se vuelva a repetir, las rutinas que tienen los pilotos, que son muy, muy estrictas para que no se vuelva a repetir un error humano en caso de que si lo fuera. Y si fuera un accidente externo, pues ese es un asunto totalmente diferente. Pero ellos siempre tienen interés en investigar precisamente por estas razones. Ese es su trabajo. Por eso nosotros confiamos en una investigación que se haga por agentes externos. ¿Cuándo estará usted en Puebla? ¿O cuál ha sido el contacto que ha estado teniendo con gente de Puebla y con las demás integrantes de su partido en torno a este tema? Bueno, tenemos un contacto prácticamente desde que ocurrió el accidente, pocas horas después, continuo. Hemos estado platicando con ellos, hemos tratado de encontrar que no se calden los ánimos, y también en participar en los mecanismos para la toma de decisiones que tenemos que hacer. ¿Cree usted que Miguel Barbosa podría buscar de nuevo la gubernatura en las próximas elecciones a las que se convoque allá en Puebla? Él es muy libre de hacer lo que quiera. Si el partido lo postula, pues ese es su derecho. Me parece que lo que no tenían derecho los diputados de Morena ni Barbosa es a que mientras se realizaba un funeral de Estado de la gobernadora constitucional del Estado, que falleció de manera trágica, en donde estaba convocado el Poder Legislativo, Barbosa los convocó para estarse riendo, según muestran las fotos, y planeando el futuro de Morena. Yo creo que lo mínimo que se requiere siempre es el respeto al dolor ajeno, y ese no fue presente por parte de Miguel Barbosa ni de los diputados de Morena. ¿Debió estar Andrés Manuel López Obrador ayer presente en el evento? Yo creo que sí, aunque iba a cosechar lo que sembró. Pero él menciona que fue prudente y que por eso no estuvo ahí. ¿Se puede calificar esto como un acto prudente? Yo creo que sabía que iba a cosechar lo que ha venido sembrando de discordias y de odios, y obviamente no le interesó ir a cosechar lo que siembra de cosas negativas. ¿Algo que quiera agregar, Héctor Larios? Pues que esta es una tragedia que nos duele a todos. Nosotros perdimos a la primera mujer gobernadora que postuló el Partido Acción Nacional, a nuestro coordinador parlamentario en el Senado, y de alguna manera nos reponemos, pero creo que también esto nos da muchísimas enseñanzas de que cuando tú o desde el poder polarizas a la sociedad, tarde que temprano siembras vientos y cosechas tempestades. Y es lo que le está pasando al presidente López Obrador. Yo hago votos porque el presidente se dé cuenta de que ese continuo estar difamando y estar sembrando epítetos descalificativos, epítetos de odio a los contrincantes, se le va a revertir a él. Agradecemos, Héctor Larios, el que nos permita haber conversado con usted, secretario general del Partido Acción Nacional. Que tenga buen día. Por el contrario, buenos días. Gracias.